Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial. El día de hoy nos acompaña el Pollo. Buenas noches, Pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera y muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Ya no es invitación, Pollo, tú eres de casa y el día de hoy nos acompaña para seguir con esta serie que iniciamos la semana pasada sobre el mejor 11 en la historia de los equipos del fútbol mexicano. En nuestro primer episodio hablamos del América, el 11 histórico de mexicanos contra el 11 histórico de extranjeros y acordamos que en esta semana hablaríamos del mismo tema, pero ahora con los Pumas de la UNAM, porque es mi equipo. Como la semana pasada empezamos con el del Pollo, este es mi podcast, es mi balón y jugamos con mi equipo. Así que, Pollo, ¿te parece si arrancamos con tu 11 histórico de los Pumas de la UNAM en mexicanos? ¿A quién escogiste? ¿Quién hubiera jugado en el equipo azul y oro si tú hubieras sido el técnico? Así es, Checo, bien lo comentas. En esta emisión vamos a hablar acerca del equipo de los Pumas de la UNAM, un equipo que desata también mucha afición dentro del territorio, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas partes de la República, un equipo que se identifica mucho con la comunidad estudiantil, con las personas que a veces no tienen o no tenían un equipo fijo y encontraban a los Pumas un equipo que los identificaba o que les gustaba y que empezó el arraigo, y así fue como fue creciendo su afición también, ¿no? En este caso sí, yo tengo mi 11 de jugadores mexicanos. Volvemos al mismo comentario que hicimos el programa pasado. Es para mí, por lo que vi, por lo que sé, por lo que vi. Entonces yo empezaría con Jorge Campos en la portería. Sabemos que los Pumas han basado mucho de su éxito en la formación de jugadores, ¿no? Desde la cantera en fuerzas básicas. Y bueno, entonces el encontrar este 11 no fue tan complicado porque han pasado muy buenos jugadores mexicanos surgidos de CU y algunos que han llegado de fuera, ¿no? Pero bueno, en este caso yo tendría de portero a Jorge Campos. Sí, claro. Un portero histórico del club. Si bien no tuvo tampoco muchos años, porque tuvo etapas intermitentes en el club. Sí. Recordar que él llegó, después se probó como delantero, estuvo como delantero un torneo, después regresó a la portería y ahí fue donde forzó su carrera en el fútbol mexicano. Y bueno, para mí Jorge Campos es el mejor portero mexicano que ha jugado en los Pumas. En la defensa, con una línea de 4, yo tendría defensas centrales a Claudio Suárez. Sí, claro. También de la camada de principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90. El emperador. Igual que fue adaptando su posición, porque él inició como extremo y poco a poco fue retrasando su posición hasta ser lateral o incluso hasta central, ¿no? Mundialista mexicano también, muchísimas participaciones con la selección nacional desde que debutó. Entonces un jugador que también formó parte de los Pumas, que le dieron como que esa importancia a principios de los 90, ¿no? Y el otro sería Joaquín Beltrán, el capitán Beltrán, amiguitos. El Capi Beltrán. En otra época, diferente a la de Claudio Suárez, pero igual con el arraigo de ser un jugador surgido de la cantera, capitán Pumas últimos años, artífice del Pumas bicampeón de los principios de los años 2000 y con una larga trayectoria en el cuadro universitario, ¿no? Que la verdad, Joaquín Beltrán, un defensa bastante comprometido con su equipo e identificado con la afición a más no poder, ¿no? Sí, sí. Y como acompañando en las laterales, yo tendría al Jimmy Lozano, que también podría jugar en esa posición, pero también destacó mucho en ese mismo Pumas del bicampeonato de Hugo Sánchez, incluso aunque después estuvo en otros equipos, pero la gente lo identifica como jugador de Pumas, ¿no? Un lateral hecho en Seúl, sobre todo en esa época, ¿no? Que se dio mucho ese pique, sobre todo con Chivas, por la final que jugaron, por comentarios de Jorge Vergara en aquel momento, y su característica playera hecha en Seúl, ¿no? Porque identificaba eso, ¿no? El espíritu universitario, el haber salido de ahí y el haber triunfado en Pumas. Y también yo tengo a Israel Castro, un jugador que a mí me gustaba mucho también, que podía jugar también tanto en la contención como en la lateral, y era parte de ese Pumas, ¿no? Si te fijas, bueno, tres de mis defensas son de ese periodo de Pumas, porque fue un Pumas glorioso para sus aficionados, y la verdad Israel Castro era un jugador igual, con mucha llegada, con muy buen disparo, artífice de aquel gol tan mencionado, ¿no? Que les dio el trofeo Santiago Bernabéu en el estadio del Real Madrid con un gol de él. Fueron campeones en ese torneo
torneo, partido amistoso que se disputó en la capital española, ¿no? Ay, ahora sí le das valor y ahora sí reconoces que el único equipo americano que ha logrado ese título. El mérito siempre se lo voy a dar, pero de eso a que sea un torneo, fue un partido que ganaron y hasta ahí, ¿no? Pero la verdad, el mérito siempre va a estar. Haberle ganado al Real Madrid de los Galácticos, pues no cualquiera, ¿no? Y los Pumas lo hicieron con un gol precisamente de Israel Castro. En mi media cancha es un equipo un poquito más ochentero, porque bien en la época gloriosa de Pumas del bicampeonato tenía muy buenos jugadores en la media cancha, pero siento que los previos a ese equipo también tenían mucho talento, ¿no? Empezaría con Miguel España, un jugador igual súper identificado con el cuadro universitario, que incluso después de que salió de Pumas estuvo en otros equipos, Tigres, Santos, y regresó y se retiró en Pumas, ¿no? También a una edad bastante avanzada y llegó a ser técnico de Pumas. Y como técnico, no sé si te acuerdas aquella final de la Copa Sudamericana contra Boca, que pierden en finales de Pumas en Argentina. Miguel España era el entrenador. También tengo a Alberto García Aspe, un mediocampista zurdo con muy buena pegada, también con mucho carácter, y que a finales de los 80 fue parte también de ese Pumas, ¿no? Que ganaron la final en América, habían perdido previo también una final contra el mismo equipo. Ya después se fue al Necaxa, donde también tuvo muy buena trayectoria, pero bueno, en Pumas, que fue sus inicios, realmente un jugador muy destacado, ¿no? Que igual regresó después como parte de la directiva, no sé si te acuerdas que tuvo por ahí que no salió tan bien de Pumas, pero fue parte también de la directiva, ¿no? Y tengo también a Manuel Negrete, jugador también surmexicano, que igual en los 80 tuvo una gran trayectoria, jugando ahí en el equipo universitario, también de muy buena pegada, mundialista mexicano, y para mí sería la media cancha, ¿no? Volvemos con un esquema 4-3-3. Y mis tres delanteros serían Luis Flores, igual un jugador mexicano con mucho gol, con mucha llegada, que jugó también el fútbol español y que tenía también mucho gol. Otro de acompañando sería Luis García, que si bien igual no fueron muchos años los que estuvo en Pumas, pero el tiempo que estuvo lo hizo de muy buena forma y la gente lo recuerda mucho también, ¿no? Campeón de goleo con el cuadro de Universitario, después se fue a España, artífice de ese campeonato en la 90-91 tan discutido contra el América, y un jugador con una agilidad mental para definir que no cualquiera, ¿no? Muy, muy rápido para definir, y eso fue su característica como delantero, y para mí entraría dentro del 11 ideal de los Pumas. Y el último, pues no hay otro más que Hugo Sánchez, ¿no? También referente del cuadro universitario, campeón goleador, campeón de liga, después como entrenador. Entonces, digo, la trayectoria de Hugo Sánchez pues no nos da para hablar en un solo programa, pero fue también un histórico, es un histórico, ¿no? de Pumas, y también de aquellos jugadores que después fue entrenador, ¿no? Técnico bicampeón del cuadro universitario, y lo que decíamos, que muchos jugadores y Pumas tiene eso, ¿no? Que le dan esa continuidad a sus jugadores, a diferencia de otros equipos en los que no les dan una muy buena salida. Pumas, si no les da la salida como se merecen, por lo menos regresen siempre a trabajar en la institución, ¿no? Por lo que les dio y por lo que ellos le pueden dar al equipo. Entonces, para mí este sería mi 11 ideal de jugadores mexicanos. Pues muy, muy buen equipo, Pollo. Ya que lleguemos al mío de mexicanos, vamos a notar que hay algunas coincidencias, algunas diferencias. Voy a explicarte por qué mis diferencias en cuanto a tu equipo, pero la verdad es que estoy de acuerdo. Armaste un muy buen cuadro de mexicanos. Y lo que comentas, ¿no? Desgraciadamente esto de la salida que le dan o el tiempo que le da a sus jugadores Pumas de formarlos a varias generaciones, creo que se ha ido perdiendo desgraciadamente, y lo platicábamos antes de empezar a grabar este episodio, ¿no? De que desgraciadamente Pumas se deshace de jugadores, sobre todo extranjeros, muy pronto, y ya empieza a sucederle también con sus jóvenes de cantera, ¿no? Generalmente, sobre todo en las generaciones de los 80s, de los 90s, incluso la del 2000, que fue la del bicampeonato, donde tú tienes varios jugadores, pues los mantenían hasta que se lograba algo, ¿no? O hasta que se llegaba a su madurez, porque la generación de Sergio Bernal, de Joaquín Beltrán, de Braulio Luna, del Chiquis García, Jesús Olalde, ¿no? Jesús Olalde, Antonio Sancho, esa generación no logró nada, pero la mantuvieron un buen tiempo hasta que, bueno, pues quizá se llegó al límite de lo que podía dar esa generación y solo quedaron algunos jugadores.
jugadores, pero actualmente ya no vemos generaciones como tal, ¿no? Pumas saca jugadores, debuta jóvenes en ciertas posiciones y desgraciadamente pues ya no es como antes, que sí veíamos toda una camada completa que le iban apuntalando con jugadores extranjeros, que de aquí precisamente ahora vamos con mi 11, el 11 de extranjeros que se va a enfrentar al 11 de mexicanos que tú acabas de dar. Y por supuesto empezamos en la portería y no hay de otra más que Javier Lavallén y no hay de otra porque es el único. En la historia de Pumas no ha habido otro portero extranjero. Si hay una posición que los Pumas son celosos es la portería, ¿no? Entonces Javier Lavallén queda como portero, no por su calidad, no por la trayectoria, no por lo que logró, porque no hay otro. Estuvo prácticamente solo un año con los Pumas, no le fue muy bien, la verdad es que yo recuerdo a Lavallén, siento que no era tan malo, pero tuvo una liguilla desastrosa, cometió errores garrafales contra Toros Neza en aquella liguilla y creo que pues le costó el puesto por eso, ¿no? Si nunca traes extranjeros y el día que traes uno en lugar de alguien de cantera y no da el nivel, pues obviamente te vas a ir rápido, ¿no? Oye, pero fíjate que ahorita que comentas eso, como que es característico, ¿no? No de todos, pero de ciertos porteros que a lo mejor tienen un muy buen campeonato y a la mera hora de la liguilla, que son los partidos decisivos, fallan por algo, ¿no? Y les cuesta eliminación. Hemos visto lo que le ha pasado al Pollo Saldívar, sí, lo que en su momento le pasó al Colín, también Sergio Bernal en sus inicios era un portero que te dudaba mucho en los partidos decisivos. Sí, sí. Y si bien comentó, ¿no? Javier Lavallén, un portero argentino que venía precedido de ser seleccionado argentino a nivel juvenil, pero sí le falló a la mera hora, ¿no? Entonces sí queda ahí marcado por eso. Sí, claro, entonces bueno, Javier Lavallén en la portería, pues porque no hay de otra. Empezamos con la defensa y aquí nos vamos al otro extremo, porque obviamente tenemos que nombrar a Darío Anastasio Verón, este hombre que ya es histórico de los Pumas, uno de los pocos jugadores que también lo platicábamos, Pollo, duró años, o sea, es muy difícil que Pumas retenga jugadores, sobre todo extranjeros, por tanto tiempo, ¿no? Y Verón, pues sí, estuvo desde el 2003 hasta el 2017 en la institución, logró 5 títulos con los Pumas, fue parte, por supuesto, de esta generación que hemos hablado del bicampeonato y de todos los títulos que se lograron en los 2000s, un símbolo Pumas sin lugar a dudas, también fue mundialista con su selección. ¿Qué más se puede decir de Verón, no? El último gran ídolo de la afición, sobre todo de la escuadra azul y oro. De ahí pasamos con un jugador que tengo que confesar, Pollo, que así como me pasó con el América, me pasó con Pumas. También creo que difícilmente Pumas contrata defensas extranjeros, también suelen salir más de la cantera, y pues me puse a investigar sobre todo en los campeonatos de Pumas y me encontré a Jorge Paulinho, que fue un defensor que venía del Flamengo de Brasil, llegó en el año 78 a Pumas, fue campeón en el 80-81 con el equipo universitario, jugó 131 partidos con el equipo. Creo que pasa lo mismo que con Lavallén, queda en el 11 porque tampoco hay muchas opciones, porque no hay mucho. Exactamente. Y mi tercer defensa, yo voy a jugar con este 11 extranjero, un 3-4-3. Mi tercer defensa es Gerardo Alcoba, que si bien tampoco duró mucho tiempo en la institución, solo estuvo del 2015 al 2017, queda en este 11 ideal por dos cosas. Uno, por lo que estamos hablando, porque no hay muchas opciones. Dos, porque yo creo que tenía el nivel. Yo tenía la esperanza cuando Alcoba estaba en Pumas, que fuera el sucesor de Verón. Quizá no hubiera alcanzado lo que hizo, ¿no? La trayectoria, pero creo que era el hombre ideal para suplir a Verón, que ya se veía que iba de salida. Tenían el estilo, era también un jugador muy fuerte, muy buen defensa, muy entregado. El poco tiempo que estuvo en el equipo se entregó al 100. Todos los aficionados Pumas recordamos aquel gol en tiempo extra en la final contra los Tigres, prácticamente en el último minuto, que nos alargó esa final y nos dio esperanza de lograr un título. Entonces, desgraciadamente, lo que estamos comentando, y sobre todo en la administración de Ares de Parga, pues todos los jugadores se iban rápido, ¿no? Los vendían muy pronto. Entonces Alcoba no pudo hacer una trayectoria más grande en Pumas, pero creo que el poco tiempo que estuvo dejó huella en la institución. Incluso fue nombrado el mejor defensa de la liga en el 2015-2016, una de las temporadas donde estuvo con los Pumas. Y ahora sí nos vamos a la media cancha, donde aquí sí tuve bastantes problemas y tuve que pues dejar a algunos jugadores fuera. Vamos a empezar con Juan Carlos Vera, un chileno que jugó en 2 etapas en los Pumas. También platicábamos eso, Pollo, que muchos jugadores, sobre todo los extranjeros,
extranjeros, tuvieron 2 etapas en el equipo, ¿no? Llegan a Pumas, les va bien y bueno, sabemos que la escuadra generalmente no tiene un presupuesto muy grande, no se conoce que paguen grandes sueldos. Entonces, cuando alguien destaca en el equipo, pues le llegan buenas ofertas y muchas veces terminan por irse. Y por lo general, yo creo, no sé si me gana el corazón Puma, pero por el amor al equipo, porque es una institución que tiene algo muy en especial, muchos regresan para terminar su carrera ahí, porque sienten una conexión con la institución y con la afición, que fue el caso de Juan Carlos Vera. En su primera etapa fue campeón con los Pumas, fue parte de aquel equipo del 90-91 donde estaba Luis García. Si recordamos el tucazo, Juan Carlos Vera se para en la barrera y se agacha cuando el Tuca Ferretti dispara y el balón pasa por donde él estaba. No sé si era una jugada prefabricada, pero bueno, fue parte de ese equipo, un chileno de mucha clase, con muy buen toque, un gran orquestador de la media cancha y pues de los veteranos y extranjeros que iban arropando a esa generación joven de los Pumas de Campos, Claudio Suárez, David Patiño, Luis García y compañía, ¿no? Leandro Augusto, otro que duró muchísimo tiempo en la institución, de la misma generación de Verón, también tuvo 2 etapas en Pumas, o podríamos decir que llegó a retirarse porque jugó 10 años, del 2001 al 2011, y después regresaría solamente un torneo, que creo que ya fue lo mismo que platicamos, ¿no? Solo para despedirse, terminar su carrera en una institución que lo quiso mucho y se notaba que él también se identificaba mucho con la escuadra universitaria. Obtuvo 5 títulos, incluso llegó a jugar con la selección mexicana por ahí una eliminatoria, entonces tuvo una etapa muy importante, bastión y figura de los Pumas universitarios. Pasamos con otra institución de este equipo, Ricardo el Tuca Ferretti, que también tuvo 2 etapas, aunque aquí está un poquito raro cómo se dieron, ¿no? Llegó en el 78 a los Pumas, jugó hasta el 85, obtuvo 5 títulos. Lo peculiar de su segunda etapa fue que él regresa para ser asistente de Mejía Barón en la temporada 90-91 y Mejía Barón le dice, ¿sabes qué? Necesito que juegues, y lo regresa. Él ya se había retirado, lo regresa y bueno, ese equipo termina siendo campeón y terminan siendo campeón con el famoso tucazo, aquel gol impresionante que le hace Adrián Chávez en Ciudad Universitaria. Y pasamos con otro jugador extranjero que no me tocó ver, aunque de él sí se conoce mucho más, Juan José la famosa Cobra Muñante, un jugador peruano mundialista en Argentina 78, que era velocísimo, un gran volante, de muy buena técnica, un jugador espectacular. Estuvo del 75 al 80 en los Pumas y fue campeón con el equipo universitario en la temporada 76-77. Así que estos son mis 4 hombres en la media cancha. Aquí sí sobra talento, hay de todo. Tenemos velocidad, tenemos toque, tenemos fuerza, tenemos colocación, tenemos quien pueda entrar también fuerte, porque el Tuca sabía meter la pierna duro. Pasamos a la delantera y aquí empezamos ya con, probablemente aquí haya polémicas. El primero, Martín La Rata Bravo. Este argentino estuvo 6 años en los Pumas. Volvemos a lo mismo que hemos platicado, Pollo. Difícilmente un jugador extranjero dura tanto tiempo en el equipo. Obtuvo 2 títulos con la escuadra universitaria. También tuvo muy buena respuesta por parte de la afición. Y si bien es cierto, ha habido mejores delanteros extranjeros, yo creo, con mejor calidad en Pumas, yo creo que por el tiempo que pasó, por los títulos que logró, por la identidad que logró con el equipo y el cariño de la afición, por eso Martín Bravo queda en mi 11 ideal. Otro jugador extranjero de mi 11 ideal de los Pumas, Bruno el Barullo Marioni. Él estuvo poco tiempo realmente, solo 2 años en la escuadra universitaria. Fue campeón en el 2004 en el bicampeonato. Recordemos que después se fue a España y después regresa a los Pumas. Fue campeón goleador precisamente en ese torneo en el 2004 y después pues tuvo trayectoria en otros equipos del fútbol mexicano. Incluso fue a jugar a Boca también en Argentina, pero creo que en el fútbol mexicano su mejor etapa fue con los Pumas. Fue donde más se identificó, la afición lo quería mucho. Regresó para ser entrenador en esta horrible administración de Ares de Parga, porque creo que lo quemaron, no era su momento, y creo que él pudo haber tenido, o pudieron haber respetado más su trayectoria y darle una oportunidad en otro momento, en otra etapa, en la dirección técnica de los Pumas. Y pasamos con el que sin lugar a dudas es indiscutible, Evanibaldo Castro, el famoso Cabo Caviño, máximo anotador en la historia de la Liga Mexicana. Estuvo 5 años con los Pumas, anotó
151 goles con los Pumas, es el máximo goleador en la historia de los Pumas también, máximo goleador en la historia de la Liga Mexicana, máximo goleador en la historia del Atlante, o sea... Sí, Caviño fue también campeón goleador con León, o sea, sí, una trayectoria trayectoriísima, ¿no? Te comentaba que con los Pumas anotó 151 goles en 184 partidos, casi un gol por partido. En el Atlante hizo 108 goles, como ya comentaste también fue campeón goleador con el León. Y aquí hay también un dato que no se ha vuelto a dar. En la temporada 78-79 fue campeón de goleo, compartiéndolo con Hugo Sánchez con 26 goles, pero los dos jugaban en el mismo equipo, ¿no? Algo que difícilmente se va a volver a dar en el fútbol mexicano. Incluso Caviño pues ya tuvo una polémica con Hugo porque él ha llegado a decir que él es el mejor jugador en la historia de los Pumas. Pero bueno, sus números simplemente son impresionantes. Incluso recuerdo alguna vez platicando con mi papá que él me decía que Caviño debió haber sido el delantero de Brasil en el Mundial del 82, porque esa selección tenía todo menos delantero. El delantero que llevaron ese Mundial, Serginho, la verdad era bastante tronquiño, y Caviño era una máquina impresionante de hacer goles. Era su mejor momento también, efectivamente, ¿no? Era su momento. Incluso también se llegó a comentar que iba a ser parte de la selección mexicana en algún momento, que se iba a nacionalizar para ser parte de la selección mexicana, ¿no? Y ahorita que comentas de Caviño, y fíjate que algo muy, muy curioso, lo que decíamos, ¿no? Que Pumas le da mucho reconocimiento a sus exjugadores, y yo siento que con Caviño sí han sido un poco injustos, ¿no? Sí. Lo han tenido en fuerzas básicas, lo han tenido, pero no le han dado ese reconocimiento que él lo ha expresado en algún momento, de que él le hubiera gustado ser entrenador del primer equipo de Pumas, ¿no? Y siento que ahí sí no se le ha dado el reconocimiento como a otros que sí han pasado lo que decíamos, ¿no? Por la institución en diferentes etapas o en diferentes puestos. Y yo siento que con Caviño sí no se le dio esa oportunidad como sí se le dio a muchos, ¿no? Siendo, como bien lo dices, para mí yo siento que sí es la máxima figura de los Pumas sobre Hugo Sánchez, por los números, por la calidad, por todo, ¿no? Digo, estuvo con otros equipos, pero sí con Pumas fue donde la rompió. Entonces yo siento que ahí sí Pumas no le ha dado ese reconocimiento que se merece el gran Aníbaldo Castro Caviño. Sí, esa oportunidad, ¿no? De dirigir al primer equipo. Sí, yo creo que desgraciadamente, como bien comentas, sí, en eso tiene esa deuda pendiente los Pumas. Bueno, Pollo, ¿y quién crees, desde tu punto de vista, que ganaría este enfrentamiento? ¿Tu once histórico de mexicanos de los Pumas o el once histórico de extranjeros de los Pumas? Fíjate que yo lo veo muy parejo y siento que se decidiría en las áreas. La portería sería el punto fundamental para decidir un partido así, ¿no? Tienes por un lado a Jorge Campos, un arquero que te puede sacar cualquier balón, y tienes por el otro lado a Javier Lavallén que se puede equivocar, ¿no? Y más teniendo jugadores mexicanos en contra como Luis García, como Hugo Sánchez, mediocampistas de gran pegada como Negrete, como García Aspe. Siento que sí, la defensa de Pumas es un poquito más no débil, pero no tan fuerte como la defensa de mis jugadores mexicanos, ¿no? Pero por otro lado, sí, tu equipo de extranjeros tiene muchísimo gol. Realmente los jugadores que comentas, salvo Martín Bravo, pues campeones de goleo del fútbol mexicano, pero siento que se decidiría en las áreas, ¿no? Por ahí alguna pifia de algún guardameta, entonces lo veo muy parejo, pero sí siento que sería una pequeña ventaja para los jugadores mexicanos. Aparte que, bueno, solamente estoy metiendo 3 defensas, estamos jugando muy ofensivos y pues tampoco es como que tengamos una defensa súper sólida, ¿no? Porque sí, Verón era un excelente central y Alcoba también, pero no eran precisamente súper veloces, ¿no? Entonces, bueno, en contragolpes, sí, de la manera en como estoy parando a mi equipo, yo creo que sí, sí probablemente nos ganarían por poco tu 11 de mexicanos a mi 11 de extranjeros, pero lo que sí creo es que el partido terminaría como 5-4, 6-7, no sé, muchísimos goles. Hay mucho gol. Bueno, Pollo, ¿por qué no me mencionas ahora tu 11 de extranjeros? ¿A quién hubieras puesto? Porque mientras yo nombraba el mío, varias veces moviste tu cabecita como en desacuerdo. A ver, muéstrame a quién hubieras puesto. Fíjate que no, realmente coincidimos en bastante. Sí, digo, la portería pues no hay otro, ¿no? Y es poner a Lavallén porque pues no hay quien le pueda hacer competencia, no por su calidad, sino por la
carencia de una competencia ahí, ¿no? Mi defensa igual sería una defensa de 3. Coincidimos con Verón, que es indudable que tiene que estar ahí en cualquier 11, y yo creo que Verón entra no solamente en de los extranjeros, sino entra en el 11 ideal de la historia de los Pumas, ¿no? Gerardo Alcoba también, el uruguayo, por la calidad que tenía, un jugador que aparte iba bien al frente, tenía gol también, tenía buen cabeceo, entonces es un jugador que se iba al frente y también tenía oportunidad de marcar gol. Y fíjate que yo tengo a un central de los 90, igual estuve buscando y el único que me brincó, no sé si te acuerdas de aquel jugador boliviano Fernando Choispur, un central, sí, claro, sí. que estuvo en la segunda parte de los 90, estuvo 3 años en el cuadro de Pumas, y la verdad pues no era una gran contratación, pero fue un defensa que el tiempo que estuvo pues cumplió, ¿no? Exacto. En ese Pumas que bien comentas, que fue de las últimas camadas, la de Beltrán, la de Braulio, la de Sancho, la de Israel López, la de Chiquis García. Entonces este jugador boliviano, argentino nacionalizado boliviano, entraría, y por la misma razón que tú tienes a tu otro defensa, ¿no? Porque no hay tanto defensa extranjero que haya traído Pumas, pero a mí no se me hacía tan malo volvemos a lo mismo, ¿no? Cumplidor. Sí, no, la verdad es que yo también lo pensé en mi lista, pero iban a ser 3 centrales, entonces quería por lo menos quería tener un lateral, por eso me fui un poquito más a la historia para incluir a Paulinho, pero tienes razón, también él era de los pocos que ha habido en Pumas y que la verdad respondió bien. Tu media cancha, ¿quién estaría? Mi media cancha, coincido contigo con Leandro, no hay mucho que decir de Leandro Augusto, un jugador muy versátil, aparte que igual la afición lo ha cobijado mucho, y también parte de la directiva en algún momento, ¿no? Esa parte que decíamos, ¿no? De que Pumas a la mayoría de sus figuras las regresa en algún momento para tener algún puesto importante en el equipo. Bueno, Leandro también fue parte de una directiva. Juan Carlos Vera, igual el chileno, un jugador con mucha clase. En mi equipo yo creo que el único que defiende es Leandro, porque los otros que tengo son para el frente. Y ya lo decías, ¿no? Juan Carlos Vera, un jugador importante en aquel campeonato de la 90-91, que después se hizo promotor y también se vio inmiscuido en ciertas declaraciones polémicas en contra de diferentes personajes del club, de esas cosas que no quedan bien o no van, pero bueno, la calidad que tenía el chileno es indiscutible, ¿no? Oye, por cierto, ya que lo mencionaste y lo recordé, ¿sabes de dónde surgió Juan Carlos Vera? ¿De qué equipo surgió chileno? Sí, justo del de Sergio Jaude, ¿no? Exactamente, del Unión La Calera, ¿no? La Calera, así es. Exactamente, sí. Dato curioso. Y también tengo a Juan José La Cobra Muñante, el jugador peruano, igual. Sí. Yo no me tocó verlo, pero bueno, igual por videos o por la época, un volante con mucha llegada, con mucha velocidad, gran asistidor en esa temporada que dices que fue el campeonato de goleo compartido con Hugo y con Gaviño, pues muchos de los goles de ambos fueron por la banda de Muñante, y también un jugador muy explosivo, ¿no? Y fíjate que yo tengo un jugador que a mí me gustaba mucho, yo sin ser aficionado de Pumas, pero a mí me gustaba mucho cómo jugaba, porque es de esos jugadores que desde que llegó se adaptó al equipo, al ambiente, a todo lo que representa ser parte del equipo de Pumas, toda la identidad, que si bien podía jugar como delantero, pero también como media punta lo podía hacer muy bien, que es Ignacio Scocco, jugador argentino. Claro, sí. Que actualmente está en River y que estuvo muy poquito tiempo también, o sea, un par de temporadas, pero que desde que llegó se le veía esa garra, ¿no? Llegó muy joven, aparte era un jugador muy joven cuando llegó, y lo veías en los partidos. Sabemos que históricamente el jugar en la cancha del Olímpico Universitario a las 12 del día en domingo es muy pesado, pero él desde que llegó lo veías luchando, haciendo goles, un jugador que le faltó eso que decías también de Marioni, de poder estar más tiempo, ¿no? Y lo que decíamos un poquito antes de empezar la transmisión, de aquellos jugadores que merecían el poder estar más tiempo en el equipo de Pumas, pero pues sí, la cuestión económica pues lo llevó a otro lado, ¿no? Después llegó a ser seleccionado argentino, o sea, tuvo una gran trayectoria en el fútbol argentino, también tuvo un paso por Europa, pero a mí me gustaba mucho Nacho Scocco, no sé si te acuerdas de él.
Claro, lo hemos platicado varias veces, Pollo, que de los grandes dolores y sinsabores que tengo con la directiva Puma es Nacho Escoco, ¿no? Pumas ha tenido jugadores extranjeros de mucha calidad. Escoco, el mismo Sambuesa, que llegan jóvenes, llegan en buen momento, empiezan a destacar y Pumas los vende, ¿no? Recuerdo alguna vez que estuvimos platicando de eso, de qué delantera pudo haber armado en cierta etapa y no tan lejana los Pumas, porque bueno, por ejemplo Escoco y Sambuesa siguen activos, ¿no? Que sí, pudieron haber jugado juntos en algún momento si Pumas los aguanta un poquito más y hubiera armado un verdadero trabuco. Platicábamos incluso del mismo Nico Castillo, ¿no? Que destacó, se identificó, tuvo muy buenas temporadas con Pumas y se fue muy pronto, ¿no? Entonces sí, desgraciadamente, sobre todo en los últimos tiempos, Pumas le cuesta mucho trabajo, primero encontrar jugadores extranjeros buenos, porque también ha traído mucho bulto, y cuando los tiene le cuesta mucho trabajo retenerlos, y Escoco, la verdad, donde esté, siempre en mi corazón de aficionado Puma. Y fíjate que es algo que comentas, que lo que comentabas tú el episodio pasado, ¿no? Que tú como aficionado de Pumas, había jugadores de la América que te causaban eso, ¿no? De que no que te cayeran mal por cómo eran, sino que demostraban muchísimo y se identificaban mucho con el equipo, ¿no? Y Escoco a mí me pasa lo mismo. A mí se me hace un gran jugador, o sea, de esos que siempre podrías tener en tu equipo, y bueno, yo por eso lo incluyo en mi 11 de extranjero. Y mis tres delanteros, coincido contigo, con Bruno Marioni, aquel argentino campeón de goleo, campeón de liga en el fútbol mexicano, Evanibaldo Castro Caviño, digo, también es hablar de él ya más, pues ya no viene el caso, ya lo has dicho todo, pero una gran figura, y repito, para mí yo creo que sí es el máximo símbolo del equipo de Pumas. Y yo ahí, fíjate, a diferencia de ti, yo sí pondría al Tuca Ferretti, pero como delantero. El brasileño, que igual tenía una pegada bastante potente, y bien lo dices, ¿no? Él prácticamente ya estaba retirado, Mejía Barón lo convence y se lo lleva otra vez al equipo de Pumas y lo pone a jugar, digo, no con la misma continuidad que hubiera tenido antes, por la edad, por la dinámica que tenía ese equipo, pero un jugador muy importante en el campeonato, tan así que cuando Mejía Barón se va del equipo de Pumas, pues él se queda como director técnico, ¿no? Y después Mejía Barón también se lo llevó a la selección, o sea, lo iba preparando, ¿no? Pero pues eso no le quita la calidad que tenía el famosísimo Tuca Ferretti como jugador, y en este caso de los Pumas. Entonces para mí ese sería mi 11 ideal. No, y estos dos hombres que acabas de mencionar siguen trabajando juntos, ¿no? Ahora Mejía Barón tiene puestos directivos en Tigres, el Tuca, bueno, ya lleva 10 años en esta institución, y de lo mismo que platicamos, ¿no? O sea, a veces sí dices, lo que están haciendo en Tigres, estos dos lo pudieron haber hecho en Pumas, ¿no? También Pumas, desgraciadamente, sus técnicos también suelen no durar mucho, ¿no? Cuando, bueno, incluso el Tuca, pues también tuvo 2 etapas como entrenador, Hugo Sánchez ha tenido 2 etapas como entrenador, entonces, de repente esas cosillas que le fallan a la escuadra universitaria, o que a lo mejor no puede realizar porque simplemente pues no tiene el presupuesto, ¿no? Y yo no sé cuánto gane el Tuca en Tigres, pero es un hecho que Pumas no le puede pagar lo que esté ganando en Tigres, ¿no? Pues muy buen equipo, Pollo, sí, no hay tanta diferencia, pero agárrate porque ahí te van mis mexicanos de los Pumas. En la portería, bueno, no hay discusión y no hay más que decir. Jorge Campos, el símbolo máximo de la portería universitaria, yo creo que mexicana también. Un hombre que fue nombrado en alguna etapa, jugando ya con los Pumas, como el tercer mejor portero del mundo. Campeón con los Pumas de la CONCACAF y por supuesto de Liga en la 90-91. Una leyenda del equipo, ¿no? Y él, aunque jugó en otros equipos, siempre ha manifestado su amor por la escuadra universitaria. En la defensa, no hay tampoco mucha discusión. Prácticamente tenemos a los mismos jugadores. Claudio Suárez, el emperador, por supuesto. El Capi Joaquín Beltrán, otro que jugó mucho tiempo, y aquí es donde te das cuenta de lo que estamos platicando, ¿no? Alguna vez en una entrevista, yo recuerdo que le preguntaron a Beltrán si había valido la pena estar tanto tiempo en Pumas, y él dijo que por supuesto que él era feliz, pero que económicamente no, o sea, esos 10 años que había pasado en Pumas, si los hubiera hecho en cualquier otro equipo, él económicamente hubiera sido otra cosa, ¿no? Porque, pues sí, los Pumas no tienen un presupuesto para dar grandes sueldos, y sobre todo a sus jugadores mexicanos, pues siempre hay una gran diferencia con los extranjeros. En la lateral también tendría, por supuesto, al Lecho en CU,
CU, el actor Lozano, como le decía el perro Bermúdez. La gran injusticia del Mundial de Alemania, porque lo cortan en la última lista cuando ya iban a decidir quién iba a ese Mundial. Cortan a Lozano y bueno, nunca tuvo la oportunidad de ir a un Mundial. Y creo que esto le pesó, siento que de ahí empezó a decaer un poco su carrera. Pero en Pumas tuvo un muy buen momento y la institución lo quería mucho, él quería mucho la institución y la afición se le entregó, sobre todo con este rollo de su playera que usaba abajo y cada vez que anotaba un gol mostraba. De hecho en CU que hasta las vendían afuera de los estadios, ¿no? No es por nada, pero yo tuve una. Y en No, que pues original, cual pirata. Y en mi otra lateral tenemos también a un jugador que yo no vi, pero por trayectoria sí he escuchado de él. Hay algunos videos, fue mundialista en México 86. Raúl Servín, quien estuvo 9 años en los Pumas, del 83 al 89, en mi lateral derecho. Pasamos a la media cancha, también muy parecida a la tuya. En la media cancha, Miguel España, por supuesto, tú lo mencionaste, de gran trayectoria en los Pumas, en la selección mexicana, también de los que tuvo oportunidad de ser director técnico. Mencionabas aquella final en la Sudamericana, donde, bueno, ya llega en lugar de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez había llevado a Pumas a esa final. Llega Miguel España y ahí, pues, con la mano de la Conmebol, pues, nos roban aquella final. Pero claro, Miguel España tiene que estar en el 11 ideal de mexicanos de los Pumas. Manolo Negrete, también de esta generación, contemporáneo de Miguel España, un hombre también muy identificado con la institución y que logró grandes cosas también con la selección mexicana. Aquí viene la diferencia con tu media cancha. Yo también pensé en Alberto García Aspe, pero no lo puse, te voy a decir por qué. Si bien el Beto García Aspe tuvo una muy buena trayectoria con Pumas, jugó 3 finales, ganó una y también estaba muy identificado con la institución, su momento más importante lo vive con Necaxa y después se va a la América. Lo que platicábamos en el otro capítulo, en el capítulo de la América, difícilmente la afición de Pumas te perdona cuando te vas a la América. Cuando regresa a Pumas como directivo, él trae a Mario Carrillo como entrenador y creo que la afición lo terminó de odiar. Y creo que eso nunca se lo han perdonado. Y él lo ha dicho en entrevistas, que el peor error que él tuvo al regresar a Pumas fue haber llevado a Mario Carrillo a la institución. Entonces, esos son mis motivos para dejarlo fuera. Creo que hay jugadores que se identifican o que la afición los quiere más que Alberto García Aspe. Y en este caso, el jugador que puse en su lugar es Leonardo Cuéllar, que también surgió de Pumas, jugó del 72 al 79 con el equipo, obtuvo 2 campeonatos y era de aquella generación de Hugo Sánchez, de Caviño, de aquellos afros impresionantes que llamaban mucho la atención, mundialista en aquella decepcionante selección del Argentina 78, pero un jugador que también dejó huella en los Pumas. Por esos motivos lo pongo arriba de Alberto García Aspe. Pasamos a la delantera, tenemos a los mismos jugadores, Hugo Sánchez, no hay discusión, no hay más que agregar, Luis Flores, por supuesto, y Luis García, que como bien comentas estuvo poco tiempo, por así decirlo, surgió de la cantera Puma, bicampeón de goleo con la escuadra, campeón en el 90-91, y yo creo que la mejor etapa de Luis García fue la de los Pumas. Tuvo un buen torneo con el Atlético de Madrid, pero después del Mundial del 94, pues su carrera se vino para abajo, ¿no? Entonces, aunque hizo una carrera larga, todavía ganó un campeonato de goleo en México con el Atlante, pero su mejor momento para mí ha sido el de los Pumas, y aunque pasó por varios equipos, incluido el América, creo que la afición lo quiere y él también tiene respeto y cariño por el equipo universitario. Así que, Pollo, ¿quién crees que ganaría este duelo? ¿Mi equipo de mexicanos o el tuyo de extranjeros? Aunque no hay tanta diferencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, realmente la cuestión de las áreas es donde se decide, ¿eh? Sí. Utilizarías el mismo argumento, pero ahora en mi contra. Yo siento que ahora a mi equipo de extranjeros le afectaría la defensa con Lavallén, con Ochoa-Spur, o sea que no eran tan, o sea que Verón no podría hacer todo en ese equipo, ¿no? Exactamente, sí. Y siento que igual sería triunfo para el equipo mexicano de los históricos jugadores mexicanos, pero igual por muy poco, ¿no? Porque sabemos igual el poderío de los equipos
Y la mayoría de los equipos en el fútbol mexicano que buscan jugadores en el extranjero, pues los buscan de la media cancha hacia arriba, ¿no? Difícilmente se encontrarán defensas tan buenos que vengan del extranjero. Digo, sí los hay, y los ha habido y los habrá, pero es más la calidad siempre hacia el frente del ataque, ¿no? Y digo, sí, con la cantidad de goles que metieron los 6 delanteros, en este caso, que estarían jugando, pues sí sería un partido de muchos goles, pero siento que sí la desventaja sería la defensa del cuadro extranjero. Pues lo contrario a lo que pasó con el América, ¿no? Donde el 11 de extranjeros derrotaría al de mexicanos. En Pumas vemos que es al contrario y lo habíamos platicado, probablemente iba a ser así, porque Pumas, pues bueno, tiene una cantera importante o ha tenido una cantera importante en su historia, y lo que comentas, ¿no? La defensa y por supuesto la portería es la zona más flojita de extranjeros en la historia del cuadro universitario. Pues muchas gracias, Pollo, estuvo bastante interesante este ejercicio, el segundo que hacemos de esta serie. ¿Quién te gusta para el tercer episodio? ¿Nos vamos con la máquina? ¿Nos vamos con... ¿Quién? Pues igual, para terminar lo que son los equipos de la capital, pues puede ser el equipo de la máquina, ¿no? Del Cruz Azul. Así que para el tercer episodio vamos a escoger el 11 histórico del Cruz Azul, de mexicanos contra extranjeros. No se lo pierdan la próxima semana. Recuerden mandar sus comentarios y sugerencias. ¿Están de acuerdo con el 11 que escogimos histórico de extranjeros y mexicanos de los Pumas? ¿O quiénes ustedes creen que deberían estar en este equipo? Muchas gracias, Pollo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Checo, saludos y muy buenas noches. Esto fue el podcast de La Media Tijera. Recuerden seguirnos en todas las plataformas donde nos encontramos: SoundCloud, Spreaker.com, Apple Podcast, Google Podcast y más. También en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales nos encuentran como La Media Tijera. La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos. Nos escuchamos en la próxima.